Manual de Introducción al Comunismo, de Roberto Vaquero. Parte 2. Economía política. Capítulo 4. El imperialismo. El capitalismo premonopolista llegó a su punto culmen en las décadas de los años 60 y 70 del siglo XIX. Durante el último tercio del siglo XIX se dio el tránsito de este capitalismo al capitalismo monopolista, estableciéndose a comienzos del siglo XX. Durante el último tercio del siglo XIX se dieron grandes avances en el desarrollo de las fuerzas productivas. Destaca la aplicación de motores como el de combustión interna, el hidráulico o la turbina de vapor. Los grandes progresos de la técnica permitieron la producción de energía eléctrica a gran escala, lo que conllevó el surgimiento de nuevas industrias, como la química. A finales del siglo XIX, tras la crisis económica de 1873, empezó a adquirir cada vez mayor fuerza dentro de la producción industrial la industria pesada, la metalurgia o la minería. Estas necesitaban una amplia concentración de capitales. Ahora, sobre el proceso de concentración de capitales, se observa que el tránsito del capitalismo premonopolista al monopolista solo pudo darse gracias al desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción burguesas. El imperialismo es la fase monopolista del capitalismo, es la fase superior del capitalismo. El paso del capitalismo premonopolista al imperialismo se distingue de forma clara por el paso de la libre concurrencia a la dominación de los monopolios. Nos encontramos ante el capitalismo en su última fase, en descomposición. Las fuerzas productivas se encuentran limitadas por las relaciones sociales de producción capitalistas. Solo la destrucción del capitalismo permitirá el desarrollo de las fuerzas productivas en un nuevo y más avanzado modo de producción, el socialismo. Para poder profundizar en la definición de qué es el imperialismo, partiremos de los rasgos expuestos por Lenin en su libro El imperialismo, fase superior del capitalismo. Y dice así: conviene dar una definición del imperialismo que contenga sus 5 rasgos fundamentales, y son los siguientes a saber. Primero, la concentración de la producción y del capital llegada hasta un grado tan elevado de desarrollo que se han creado monopolios, y estos desempeñan un papel decisivo en la vida económica. Segundo, la fusión del capital bancario con el industrial y la creación sobre la base del capital financiero de una oligarquía financiera. Tercero, la exportación de capital, a diferencia de la exportación de mercancías, adquiere una importancia particular. Cuarto, la formación de asociaciones internacionales monopolistas de capitalistas, las cuales se reparten el mundo. Y quinto, la terminación del reparto territorial del mundo entre las grandes potencias capitalistas. El imperialismo es el capitalismo en la fase de desarrollo en la cual ha tomado cuerpo la dominación de los monopolios del capital financiero, ha adquirido una importancia de primer orden la exportación de capital y ha empezado el reparto del mundo por los trusts internacionales y ha terminado el reparto de todo el territorio del planeta entre los capitalistas más importantes. En adelante, para estudiar el imperialismo, vamos a analizar estos 5 rasgos descritos por Lenin. El primer rasgo es la concentración de la producción y surgimiento de los monopolios. Del desarrollo de la libre competencia por la acción de la ley de concentración y centralización del capital, característica de la fase premonopolística del capitalismo, se producirá la absorción de unas empresas por otras. Con estas absorciones se irá produciendo de forma gradual una concentración del capital en cada vez menos manos. La libre competencia lleva a que unos capitalistas se arruinen mientras que otros con más capacidad se enriquecen concentrando cada vez más el capital. Dicha acumulación de capital y la concentración de la producción causa de forma inevitable el surgimiento de monopolios. Las grandes empresas surgidas de esta concentración y acumulación de capital necesitan de ganancias enormes para poder seguir compitiendo con otras grandes empresas, y estas solo son proporcionadas en el marco del monopolio. En el capitalismo premonopolista, los monopolios serán una excepción, pero con el desarrollo del imperialismo, estos se han convertido en dominantes. Los monopolios no llegaron a ser dominantes de forma pacífica respecto de aquellas empresas que se resistían a ser absorbidas, sino que tomaron medidas violentas y de coacción contra aquellos que osaban a desafiar su voluntad. Podríamos resumir las medidas de los monopolios frente a los empresarios independientes en hechos como negar el acceso a las materias primas
eliminar la oferta de mano de obra por medio de alianzas con los sindicatos para evitar que los trabajadores vayan a empresas fuera del monopolio, negar el transporte para sus productos, cerrar los mercados para que los demandantes solo compren a las empresas monopolistas, jugar con los precios bajando estos para arruinar a las empresas que se resistan a entrar en el monopolio, denegar los créditos bancarios mediante presiones y acuerdos, o boicotear en general a la empresa que se resiste a ser absorbida. De forma posterior, cuando hablamos de por qué seguimos en el imperialismo, frente a teorías posmodernas que afirman que ya no es así, explicaremos por qué no se puede llegar a un solo imperialismo, aunque se esté produciendo una continua concentración del capital. Veamos ahora el segundo rasgo descrito por Lenin, el nuevo papel de los bancos, el capital financiero. Con el desarrollo del capitalismo, los bancos también pasan a concentrarse. Se convierten, a su vez, en monopolistas y pasan a controlar los ingresos en metálico de toda la clase capitalista y de los ahorros de otras capas de la población. Independientemente de las legislaciones y las características de cada país monopolista, los bancos acentúan y aceleran el proceso de acumulación de capital y la creación de monopolios. Los bancos, por tanto, ocupan un lugar privilegiado, siendo capaces de controlar a los capitalistas individuales, entre otras formas, con la información detallada que obtienen de ellos o con la concesión de créditos a estos. Así los bancos dejan de ser simples intermediarios. El capital industrial se convierte en dependiente de los grandes bancos. Los monopolios bancarios controlan centenares de pequeños bancos, convirtiéndose en meras filiales de los anteriores. Se crea así una gran red de sucursales con una gran concentración de capital. Los capitalistas bancarios empiezan a convertirse en copropietarios de las empresas industriales mediante la compra de acciones y el préstamo de capital monetario. Y por su parte, los capitalistas industriales también empiezan a comprar acciones de los bancos. Debido a este proceso histórico surge un nuevo capital, el capital financiero, a través de la fusión del capital bancario e industrial. La fusión de estos capitales se evidencia en el hecho de que los directivos de las industrias y de los bancos suelen ser los mismos. La unión del capital bancario e industrial se sella con la unión de estas junto al gobierno, siendo exmiembros de los gobiernos directivos de los bancos y de las empresas industriales y viceversa. Según describe Lenin, ¿cómo se hace compatible el capitalismo con la democracia? Pues mediante el ejercicio indirecto del poder omnímodo del capital. Para ello existen dos medios económicos, primero el soborno directo y segundo la alianza del gobierno con la bolsa. En nuestras tesis se expresa esto con las siguientes palabras. En el régimen burgués, el capital financiero comprará y sobornará libremente a cualquier gobierno y a los funcionarios. Pues bien, así es como lo resume Lenin. De la fusión entre el capital bancario y el industrial surge el capital financiero, como hemos dicho. Y así pues, el capital financiero es el capital que se halla a disposición de los bancos y que es utilizado por los industriales. Con el surgimiento del capital financiero, unos pocos capitalistas industriales y bancos controlan las principales ramas de la economía de un país capitalista y disponen en sus manos de la mayoría de la riqueza. La separación del capital se agudiza con el dominio del capital financiero sobre las demás formas de capital. Esta dominación del capital financiero conlleva el predominio de aquellos capitalistas que viven de las rentas del capital bancario, los rentistas y la oligarquía financiera por encima del resto de los capitalistas. Veamos ahora el tercer rasgo que define el imperialismo según Lenin, la exportación del capital. Con el surgimiento del imperialismo predomina la exportación de capital en vez del de mercancías, que se realizaba y tenía predominio durante el capitalismo premonopolista. La exportación de capitales se realiza con la intención de aumentar la cuota de ganancia de los capitalistas. Se produce una deslocalización de la producción invirtiendo el capital sobrante en países subdesarrollados, donde la mano de obra es más barata y los capitalistas pueden obtener más beneficios. La exportación de capitales se produce de forma principal de dos maneras: mediante el capital de préstamo, es decir, mediante la concesión de préstamos a países o a bancos de otros países, o mediante el capital productivo, que consiste en la creación de empresas industriales en países extranjeros. Este capital sobrante procede de la formación de asociaciones monopolistas. Esta situación monopolística en los países desarrollados lleva a la acumulación de este capital que, en vez de repartirse entre los obreros para mejorar sus condiciones de vida,
Se prefiere invertir en conseguir más beneficios y así perpetuar la miseria obrera. Aquí podemos ver la putrefacción y el espíritu de rapiña del capitalismo. La exportación de capitales también repercute en la imposición al país subdesarrollado de la compra de mercancías al país inversor, es decir, sirve para que el monopolio imponga la exportación de mercancías, provocando, junto con los altos intereses usureros, el expolio y explotación de los mismos. Además de las consecuencias para estos países subdesarrollados, la exportación de capitales también tiene una consecuencia fundamental para los países exportadores, el estancamiento del desarrollo industrial dentro de sus fronteras. Después de la Segunda Guerra Mundial, el proceso de exportación de capitales de los países imperialistas se ha agudizado, teniendo un incremento cuantitativo muy relevante. El cuarto de los rasgos del imperialismo descrito por Lenin es el reparto del mundo entre las asociaciones monopolistas capitalistas. Y es que el proceso de desarrollo del capitalismo, la acumulación o concentración de capital y el surgimiento de las asociaciones monopolistas llega a un momento en el que éstas alcanzan a controlar todo el mercado interior y pasan así a dominar la producción del país, en el que surgieron, del que son originarios. El mercado interior y el exterior guardan relación, ya que en la actualidad y desde hace tiempo existe un mercado global. En este, las asociaciones monopolistas constituyen asociaciones internacionales a través de acuerdos entre ellas. Se constituyen entonces las figuras de los monopolios internacionales o supermonopolios, los cuales se repartirán entre ellas las esferas de influencia en el mundo. Las asociaciones monopolistas internacionales son convenios entre los más grandes monopolios de los distintos países sobre el reparto de los mercados mundiales, la política de precios y el volumen de producción. Pero estos acuerdos internacionales, el reparto del mundo por parte de las asociaciones monopolistas, no son para siempre, ya que pueden cambiar mediante crisis económicas o mediante guerras. El quinto de los rasgos para el imperialismo descrito por Lenin, el reparto del mundo entre las grandes potencias. El mundo ya se encontraba repartido entre los grandes países imperialistas. El imperialismo no puede expandirse por territorios vírgenes, es decir, necesita que los territorios estén controlados y desarrollados por un país imperialista. Esto no significa, por supuesto, que al estar repartido no pueda cambiar la distribución. Más bien al contrario, es inevitable que nuevos repartos se produzcan mediante la guerra y la violencia. Los estados imperialistas tienen contradicciones entre ellos, tienen intereses contrapuestos. Con el desarrollo del imperialismo, las contradicciones imperialistas se agudizarán, desembocando primero en pequeñas guerras de expolio de recursos, para luego, cuando se agudizan más las contradicciones entre imperialistas, formar bloques y acabar en grandes conflagraciones mundiales para poder realizar un nuevo reparto mundial. Un ejemplo muy claro de esto fueron la Primera y Segunda Guerras Mundiales. El colonialismo fue la fórmula usada por los imperialistas para solucionar los problemas de excedente de población y la salida óptima para la exportación de mercancías. Con la ocupación militar se garantizaba el control de un país subdesarrollado. Los monopolios aseguraban una fuente de materias primas baratas conseguidas gracias al expolio y a la explotación de los obreros del país dominado. Las semicolonias ya existían cuando Lenin escribió la obra El imperialismo, fase superior del capitalismo, pero no como algo predominante. Tras la Segunda Guerra Mundial, la gran mayoría de las colonias dejaron de ser tales y de forma oficial el imperialismo tuvo que adaptarse a un momento de avance de las fuerzas revolucionarias. Se vio forzado a adaptarse, a cambiar, y lo hizo mediante el neocolonialismo, que pasó a ser lo predominante, inclusive tras los procesos de liberación nacional, en los que el pueblo se liberaba de la opresión colonial para volver a caer en la misma dominación, aunque realizada con una envoltura diferente, la del neocolonialismo. Por ejemplo, Marruecos, que en la actualidad tiene relaciones de dependencia con respecto del imperialismo norteamericano. Y bien, una vez que hemos repasado las 5 características esenciales descritas por Lenin para el imperialismo, vamos a analizar la ley económica fundamental del imperialismo, la ley de la ganancia máxima. Como ya se ha desarrollado con anterioridad, el imperialismo es el paso de la libre concurrencia a la dominación del monopolio, que tiene como fin la obtención de la máxima ganancia, que supera la ganancia media que los capitalistas obtenían con el capitalismo premonopolista. La ley económica fundamental del capitalismo, la ley de la plusvalía, se desarrolla en la etapa del imperialismo.
En el capitalismo premonopolista, debido a la libre concurrencia, se nivelan las cuotas de ganancia, pero durante el imperialismo no se nivelan, sino que los monopolios se apropian de la ganancia máxima. Y este es el motor del capitalismo monopolista. La ganancia máxima de los monopolios, al igual que toda ganancia en el modo de producción capitalista, es extraída en último término de la plusvalía de los obreros, pero durante la etapa imperialista, esta extracción de plusvalía aumenta en un grado extremo y se acentúa en la explotación del proletariado y su depauperación. Las formas principales de obtención de la ganancia máxima son las siguientes. Mayor intensidad de la explotación, con una aplicación cuantitativa mayor de la producción a escala y de la división del trabajo. El sometimiento y saqueo de los países económicamente atrasados y dependientes por parte de los monopolios de los países imperialistas, sobre todo con las inversiones de capital en las colonias y semicolonias. Y por último, con las guerras y la militarización de la economía. En la fase imperialista, las mercancías no se venden al precio de producción característico de la fase premonopolista, sino que se venden al precio monopolístico. Como hemos explicado con anterioridad, el precio de producción es el coste de la producción más la cuota de ganancia media, pero en la etapa imperialista ya no rige la ganancia media, sino la ganancia máxima. Por ello, el precio monopolístico es el coste de producción más la ganancia máxima. Por último, la ganancia máxima provoca un aumento de la acumulación del capital y, por consiguiente, una depauperación del proletariado mayor, provocada por el descenso del salario real y la subida al tiempo de los precios de las mercancías de primera necesidad, la mayor carga impositiva, etc. Analizaremos ahora la ley del desarrollo económico y político desigual. En el capitalismo no existe un desarrollo igual por parte de las empresas ni de todas las ramas económicas de un mismo país. La competencia y la anarquía de la producción provocan que exista un desarrollo desigual de la economía capitalista. En el capitalismo premonopolista, debido a la libre concurrencia y por ende la inexistencia de monopolios, unos países aventajaban a otros durante largos periodos de tiempo. Pero el paso a la etapa monopolista provocó que los países en los que se había desarrollado de forma tardía el capitalismo pudiesen alcanzar y sobrepasar de un salto a los países en los que se había instaurado el capitalismo más temprano. Esto lo define muy bien Stalin, que dice así: estudiando el imperialismo, sobre todo en el período de guerra, Lenin descubrió la ley del desarrollo económico y político desigual y a saltos de los países capitalistas. Según esta ley, el desarrollo de las empresas, de los trusts, de las ramas de la industria y de los diversos países no se produce de forma igual, con arreglo a un orden de sucesión establecido, de modo que un trust, una rama de la industria o un país marchan constantemente a la cabeza y otros trusts o países siguen a la zaga, sujetándose a un orden de sucesión, sino que el desarrollo se produce a saltos, con interrupciones en el desarrollo de unos países y saltos adelante en el desarrollo de otros. Pues bien, así es como lo afirma Stalin. Y es que algunas de las causas de estos saltos son el desarrollo de la técnica, que permitió a estos países nuevos en los que se había desarrollado el capitalismo de forma tardía sobrepasar a las viejas potencias. La exportación de capitales que provocó el desplazamiento de los mercados mundiales de las viejas potencias a otras, etc. Esta desigualdad en el desarrollo económico lleva de forma implícita a la desigualdad del desarrollo político en los diferentes países. Partiendo de esta ley, Lenin teorizó sobre la ley de la revolución proletaria y concluyó, basado en las condiciones materiales, que la revolución socialista podría triunfar en un solo país y que el éxito simultáneo de la revolución en todos o en la mayoría de los países civilizados era prácticamente imposible. Para terminar el análisis del imperialismo, revisaremos la noción de imperialismo como capitalismo agonizante. Lenin caracterizaba la fase imperialista por ser, primero, capitalismo monopolista, segundo, capitalismo parasitario o en descomposición, y por último y tercero, capitalismo agonizante. En este apartado pretendemos centrarnos en la particularidad del imperialismo como capitalismo agonizante. La ley de ganancia máxima provoca una mayor agudización de las contradicciones del capitalismo, llevándolo hasta sus últimos límites, lo que da lugar a un paso inevitable hacia la revolución. Además, la dominación de los monopolios agudiza de manera extrema la contradicción fundamental del capitalismo y el carácter social de la producción frente a la propiedad privada de los medios de producción.
Los monopolios socializan la producción hasta el límite máximo que permite el capitalismo. Por todo ello, Lenin analizó con genialidad la fase imperialista del capitalismo como la fase superior, la fase última del mismo y la antesala del socialismo. Para cerrar toda esta fase del imperialismo, nos plantearemos la siguiente pregunta. ¿Sigue vigente la teoría leninista sobre el imperialismo? Sin ánimo de extendernos sobre esta cuestión, ya que en un manual de introducción al marxismo-leninismo no es lugar para centrarse en una exposición detallada sobre la cuestión a la que podríamos dedicar un libro en exclusiva, diremos algo. Una serie de autores, incluso algunos actuales, afirman que la época del marxismo-leninismo ha pasado, que ya no vivimos en la época que describió Lenin y que nos encontramos en otra fase diferente del capitalismo. Todos ellos usarán los mismos argumentos de la Segunda Internacional, destacando los de Kautsky y su teoría del ultraimperialismo, que ya fueron refutados con genialidad por Lenin. Según los revisionistas, la concentración del capital habría llegado a tal punto que se encaminaría a una economía unificada en el capitalismo. Esta afirmación no puede ser más errónea, ya que hay diferentes leyes económicas dentro de la producción capitalista, como son la ley del desarrollo desigual y la ley de la tendencia al decrecimiento de la cuota de ganancia, la ley de la competencia entre capitalistas y las propias crisis estructurales del capitalismo que imposibilitan esta hipótesis. Por ejemplo, la ley de competencia entre capitalistas jamás permitirá la unificación en un solo monopolio, ya que surgirán otros monopolios como producto de esa competencia que se enfrentarán al primero por el nuevo reparto del mundo. La competencia entre capitalistas no cesa en ningún momento, sigue existiendo y a una escala cada vez mayor. La competencia entre los monopolios sigue vigente, tanto en los nuevos que surgen como entre los que suministran a unos y otros mercancías, así como entre los monopolios que producen mercancías que pueden sustituir a las que son producidas por otros monopolios. Además, dentro de las asociaciones monopolistas sigue existiendo una competencia entre aquellos que las integran. Creer que la competencia cesa es no entender el modo de producción capitalista, la voracidad y la necesidad que tienen los capitalistas por las ganancias, en el caso de la etapa monopolista, la ganancia máxima. La existencia de monopolios y la ley de la ganancia máxima provocan que la anarquía de la producción se acentúe en la época imperialista. Tal y como afirmaba Lenin, los monopolios que se derivan de la libre competencia no la eliminan, sino que existen por encima de ella y a su lado, engendrando así una serie de contradicciones, rozamientos y conflictos particularmente agudos y bruscos. A medida que decrece el número de monopolios, decrece también la cuota de mercado que controlan. La constitución de un solo supermonopolio es imposible. Además, el proceso de absorción de las empresas está sujeto a las condiciones materiales y en base a estas se pueden crear nuevos monopolios. A esto hay que sumarle la necesidad del Estado por parte del monopolio, por lo que siempre existirá más de un monopolio, ya que estos están vinculados a la propia existencia de los gobiernos imperialistas. A estos individuos que hablan de nuevas fases del desarrollo histórico o a nuevas fases del imperialismo, queremos hacerle una serie de preguntas. ¿Se ha producido un cambio cualitativo de la producción? ¿Hay un cambio en la organización y en la producción del capital? ¿Ha cambiado la forma de circulación del capital? ¿Se ha producido algún cambio en el modo de realizarse el reparto mundial entre capitalistas? ¿Han cambiado las condiciones que separan a una clase de otra? Es decir, la posesión de los medios de producción, que es lo que marca la pertenencia a una u otra clase. ¿Han cambiado las relaciones de producción? ¿Han cambiado las relaciones de propiedad? ¿La ley de ganancia máxima ha dejado de ser vigente? ¿La ley de la anarquía de la producción ha dejado de tener validez? ¿Y la ley de la competencia entre capitalistas? ¿Y la ley del desarrollo desigual en el capitalismo? ¿Y la ley sobre la correspondencia entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción? Queremos que estos revisionistas nos contesten a estas preguntas para ver si pueden demostrar que no seguimos en el imperialismo. Queremos saber si se han producido cambios cualitativos que puedan dar una respuesta afirmativa a estas preguntas, aunque sea solo a una de ellas. Es obvio que existen cambios, pero son cambios que no afectan a las leyes fundamentales del imperialismo, y por lo tanto, seguimos en la misma fase que describió Lenin, solo que más desarrollada en el tiempo. Se ha producido una agudización, muchos cambios cuantitativos, pero que son fruto del propio desarrollo capitalista.
Estos cambios no quitan la razón a los planteamientos que hizo Lenin, sino que los reafirman. Seguimos viviendo en el imperialismo. Por lo tanto, no podrán contestar a estas preguntas más que para darnos la razón. Seguimos en la fase imperialista del capitalismo y los análisis de Lenin eran y siguen siendo correctos.